Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Como estamos hablando en el Consejo Económico y Social de reformas que ha planteado el Poder Ejecutivo y ha invitado a sectores de la sociedad, a partidos políticos de oposición, a empresarios, al sector social, para conversar de las reformas que hacen falta. Hay una que está dentro de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la reforma fiscal. Se le han dado muchas vueltas, ya van 3 gobiernos y no se hace. Ahora parece que hay interés del gobierno de que se eche a andar un acuerdo para esa reforma. Por eso hemos querido invitar al profesor Nelson Suárez, economista, que ustedes conocen bien, que es uno de los economistas que más ha estudiado todo el tema del presupuesto y la recaudación fiscal para el presupuesto. Bienvenido, profesor. Buenos días, Gustavo. Gracias por permitirme, como siempre, conectar con los televidentes de Acento TV. Bien, esa tan pospuesta reforma fiscal, ¿cómo encuentra el país? ¿Cuál es el escenario ahora si vamos a hablar de reforma? ¿Cómo andan los recursos de recaudaciones? Bueno, yo primero debo decir que tengo serias reservas sobre el tema de no solo del pacto fiscal, sino de los pactos en la República Dominicana. Que están contemplados en la ley. Sí, se han convertido los pactos. Fíjate lo que pasó con el pacto eléctrico, por ejemplo. Se firmó y después de un tiempo largo de discusión, 2 años, casi 3 años. Fue como forzada la firma, porque en realidad gente que no estaba de acuerdo. El único pacto que fue como una especie de consenso nacional fue el Pacto por la Educación. Pero de hecho, cuando tú te pones a buscar entonces ya en la práctica las acciones de implementación de esos pactos, tú te das cuenta, bueno, ¿para qué firmamos esto? Entonces, yo he tenido un enfoque medio reservado ya con el tema de los pactos. Y en el tema del pacto fiscal, siempre yo me pregunto, bueno, ¿cuáles serían los objetivos de hacer un pacto fiscal? ¿Para qué estaríamos haciendo un pacto fiscal? Un pacto fiscal normalmente se firma entre diferentes sectores, como lo dice su nombre. Es un pacto, es un acuerdo sobre varios puntos que hacen un grupo de sectores políticos, sociales, económicos, para garantizar el financiamiento y decir cómo se van a usar los recursos que el Estado capta. Eso sería los propósitos de los objetivos. Yo supongo, profesor, que lo de un pacto que está contemplado en esa ley que dijimos, es porque siempre hay resistencia o reticencia de los grandes agentes económicos, sobre todo, a la hora de que le dicen que se va a reformar la estructura tributaria o fiscal, porque ellos siempre piensan eso es más impuestos. Sí, no, entonces ya si ellos entienden que van a pagar más, quieren como asegurar hacia dónde irían esos recursos. Y de alguna forma lo que dice la parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo que recomienda el pacto es exactamente, dice garantizar que el Estado pueda obtener los recursos con el cual cumplir las funciones que le están establecidas en la Constitución. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente lo que hemos hecho en el país, con excepción de la reforma de 1992, que creó el Código Tributario, sí, que pero fue un proceso también largo. Ahí se reformó el Código Laboral también. Exactamente, entonces, siempre el pacto, la parte fiscal implica 2 cosas. O que el gobierno tiene que reducir, rebajar o limitar impuestos, o que tiene que subir tasas, subir bases para fines de buscar. La idea que se ha estado planteando en términos generales del pacto está vinculado y parece, bueno, el hecho de que se haya retomado esa discusión fue la crisis de la pandemia del año pasado, en la cual el gobierno tuvo una pinza doble, con una caída en los ingresos fiscales. Porque la economía tuvo que cerrar. Y el gobierno perdió cerca de 100.000 millones de pesos de ingresos, pero además, sobre todo en el año pasado, tuvo que gastar otros 100.000, 80.000 en los programas sociales y en atender las cuestiones del COVID. Y eso te creó un déficit de una magnitud de alrededor de 6% del PIB. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora mismo, yo he estado viendo los números de las recaudaciones. Al 27 de agosto, el gobierno ha obtenido
151.000 millones de pesos más que lo que obtuvo en el 2020. En las recaudaciones. Pero obviamente, más que el 2020 tenía que ser mucho Ok, más. pero tiene 108.000 más que en el 2019. Más que 19. O sea que las recaudaciones no están mal. No, ahora no están mismo. muy bien, muy bien. De hecho, me sorprende mucho que con un nivel de recaudación tan bueno como tiene el gobierno, una cuestión que veo es que los gastos de capital, por ejemplo, están por lo menos en el 50% de lo que debían estar. Bien, el gasto de capital, es decir, que el Estado invierta en inversiones, por ejemplo, brutas, fijas, en construcción, etcétera. Que es un gasto, a mí me gusta decir más inversión en ese caso. Inversión. Según me han enseñado ustedes los economistas, que eso va a traer empleos, va a impactar posiblemente la economía, que no es el gasto corriente de pagar un salario, de comprar Entonces, insumos. pero vamos a dejar el tema ahí de la recaudación, hablamos bien. más adelante de eso. Están Entonces, bien las recaudaciones. En el tema del pacto, lo que yo digo, y lo he dicho, no hay en el país unas condiciones favorables para tú sentarte a discutir. En este momento. No ¿Por creo. qué, profesor? Bueno, hay varios elementos. Primero, el gobierno sigue operando bajo una condición de crisis. O sea, y bajo una especie de... No, y en verdad no hemos salido todavía totalmente de la crisis. Hay un tema que siempre viene aquí y sale a colación, y es el tema de la disputa política. El gobierno nuevo que subió en agosto del año pasado tiene una política, está planteando una serie de nuevo enfoque del Estado, y obviamente va a encontrar ahí la oposición de los partidos que no están en el poder, porque van a luchar por su escenario político. Entonces, todo el mundo quiere sacar exactamente, lo que pasa siempre es en esto, que hay un juego, inclusive no es un juego que se produce solo en República Dominicana, sino que lo veo a nivel mundial, de esa lucha gobierno-oposición, el cual nada de lo que haga el gobierno sirve para la oposición. Y entonces el gobierno todo lo que hace es bueno, según ellos. Entonces, ninguna de las dos cosas cómo son están ciertas. republicanos y demócratas en Estados Unidos. Republicanos y demócratas, el caso de España que tú ves en el Parlamento, la discusión, o sea, entonces esa situación está dada en el país, porque ha habido un cambio de un gobierno que tenía 16 años corrido y 20, un partido que tenía 16 años corrido y 20 en el poder. No, pero espérese, que usted está hablando del PRD, pero ese... No, del PLD. Ah, que tenía 16 y 20. 16 corridos más 4 anteriores del 96, son 20 años que tenía prácticamente controlando. Con un solo entonces ha habido una 4 ruptura, hay un tema de procesos de corrupción, de lucha anticorrupción, como se ven, que de una u otra forma involucra a personas vinculadas al partido anterior. Entonces, cualquier escenario que yo en estas condiciones llame a una discusión, no va a haber, vamos a durar. No es propicio. Vamos a durar 3 años discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? El gobierno tiene capacidad y tiene áreas y cuestiones en las cuales puede influir para alterar un poco la situación fiscal. Porque la situación fiscal involucra el tema de los ingresos, pero involucra el tema de la utilización de los recursos. O sea, públicos. puede obtener más recursos y reducir el gasto. Claro, aquí hay un 40% de evasión del ITEVIS. Todavía. Así como estamos. Y hay un 60% de evasión. ¿En cuánto anda la recaudación por ITEVIS en estos momentos? Bueno, el ITEVIS sigue siendo más del 35% de las recaudaciones del gobierno. Pero cuando yo tomo y relaciono, por ejemplo, la recaudación efectiva del ITEVIS con el consumo, no estoy llegando al 40%. Si yo supongo que el ITEVIS graba una proporción alta del consumo, entonces el ITEVIS debía estar recaudando el doble de lo que está recaudando. Bueno, hay áreas en que se sabe que hay evasión. Por ejemplo, usted va a un servicio odontológico, un ejemplo, y a veces un odontólogo te dice, mire, en efectivo, porque me está mochando si mucho. no te quiere que tú a veces no andas con tanto dinero y tienes que pagar, y te dice no, es en efectivo. Cosas así, o un técnico que te arregla algo y dice, mire, no, yo no tengo factura fiscal, págueme así, porque entonces, pero después, ¿en cuáles otros renglones? Porque si hay una cosa que está controlada, el asunto de pago y venta de servicios. Yo recientemente pagué un servicio a una empresa que hace unos arreglos y tuve que pagar ITEVIS. Sí, claro. Entonces ITEVIS es de esperar que si tú exigiste un comprobante fiscal,
quien te lo cobró tenga que transferirlo al Estado, porque no es de él, es del Estado ese impuesto. Sí, él es un agente de retención. Sí, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que él va a hacer una operación de débito contra crédito, porque él por algún lado pagó ITEVI, entonces va a decir, mira, reconóceme este. Sí. Ahora sigue habiendo una alta evasión en el Bien, de esa alta evasión, profesor, vamos a hablar cuando volvamos. Vamos a identificar esas áreas. Vamos a la pausa. El profesor Nelson Suárez nos está ayudando a entender el asunto de la recaudación fiscal. Él dice que en comparación con 2020 hasta ahora y con 2019, el gobierno no le ha ido mal recaudando. Y además está hablando de que todavía se mantiene una altísima evasión en cuanto al impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados ITEVI. ¿Por dónde anda? ¿En cuáles renglones anda esa evasión? Fuera de lo que mencionamos, un servicio de un profesional liberal, una cosa así. ¿Dónde anda? ¿Por dónde hay tanta evasión de ITEVI? Sí, lo primero que tenemos que ver es el tema de la formalidad y la informalidad. O sea, la economía dominicana todavía tiene la mitad de las transacciones y operaciones que se realizan. ¿Y las informales son tan, o sea, en volumen de dinero envuelven tanto? Claro, porque son más de la mitad de la economía, según los datos del Banco Central. Entonces, a ese nivel, por ejemplo, cualquier vendedor de repuestos de cualquiera de los barrios del país, de alguna manera, cuando él compró la mercancía que vende, pagó el ITEVI. Sí. Ahora, es posible que cuando él venda, si no está formalmente registrado en la DGI, lo que él vende él no va a recuperar y se va a quedar posiblemente con el ITEVI. O sea, él es agente de retención, pero no está claro si él lo traspasa al Estado. Si no está registrado, como son una gran cantidad de negocios de ese tipo que hay en todos los pueblos del país, en todos los municipios, no va a registrar, no lo va a declarar. ¿Por qué? Porque él adelantó. A quien él le compró el repuesto importado, lo pagó en aduanas, ese ITEVI. Y posiblemente cuando le vendió a ese lo recuperó. No, eso está claro, no se lo iba a Ahora, ese tipo mediano, pequeño, que tiene una tiendecita de repuesto, que hay miles en el país, en los diferentes puntos, ese señor no va a declarar nada. Y de hecho, a veces él está evadiendo el pago de impuestos, pero está dejando de declarar los gastos que tiene. Pero para él le es más fácil hacerlo. Entonces, el tema de la informalidad. Perdón, antes de que vayamos ahí en la formalidad, ese agente económico pequeño no hace eso porque sea un perverso, sino hay una dinámica en la economía dominicana. Es decir, porque incluso el muchacho de un motor que va a comprar, él le dice, mira, si me lo pagan en efectivo, yo te considero y te doy una ayudita. Eso es un rejuego. Es una pregunta que te lo hacen en todos los sitios. Sí. Usted quiere, si es en efectivo, a veces tú pides un precio. Y el tipo te dice tanto, y tú le dices, y entonces tú le dices, mira, pero me puedo hacer un comprobante fiscal. Y entonces el tipo dice, no, espérate, así yo tengo, o sea, tú no tienes que hacer nada, porque tú lo que estás transparentando es una operación de venta que se supone que cuando tú me apliques el ITEVI, si tú lo pagaste anteriormente por el artículo, lo va a descontar y al final el saldo se queda en Entonces, el gobierno. Esa es una de las razones, esa informalidad, que habría que corregirla, hacer algo. Porque no es simplemente, esa gente no se puede sacar de la economía. El tema, por ejemplo, cuando tú buscas los gastos tributarios del país, la mitad están explicados por exenciones al ITEVI. Educación, salud, electricidad, etcétera. ¿Qué pasa? Yo soy de los que prefiero incluir todos esos bienes que todo el mundo siempre le tiene miedo y en términos políticos le temen. Se ha propuesto mucho. Le tienen, entonces simple y sencillamente yo lo incluyo con tasa cero. Después hace una devolución. Con tasa cero. Sí. Bueno. Ahí tienen que pasar por el sistema y se registran que tenga tasa cero. Hay bienes que están excluidos, es decir, que expresamente el Código Tributario, creo que el título 3 del Código dice, eso no están grabados. Entonces, yo puedo tener bienes excluidos, pero puedo tener bienes exentos, puedo tener una gran categoría en ese renglón. Entonces, por ejemplo, educación, salud, electricidad, bueno, yo le pongo tasa cero. ¿Qué significa eso? Que están metidos como si debían, porque debían pagar el impuesto. Ahora yo digo, para no afectar
los niveles de precio y para no afectar a los consumidores, entonces yo le pongo tasa cero. Ahora todo el mundo tiene que declarármelo. Entonces usted vendió servicio de educación, yo te pagué el colegio de mis hijos. Entonces, ¿En qué ayuda eso? Bueno, profesor, porque tiene que mecanismo? reportarlo. O Tendría sea, todo. ya no hay nadie, ya no habría renglón, digamos, oculto. No. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas del ITEVI o del impuesto tipo IVA, aunque el de nosotros no es exactamente un IVA, aunque se pensó en principio cuando se iba a establecer como un IVA, pero el hecho de a veces hacerlo en cascada, eso es muy complicado, y aquí decidimos convertirlo en impuesto a la transferencia de bienes y servicios. Entonces, lo que tú haces es que grabas con tasa cero. Entonces tú puedes tener bienes que tú dices expresamente están incluidos por alguna razón económica o social, pero tú puedes decir tiene tasa cero porque la bondad del ITEVIS o del impuesto al valor agregado es que hace que tú registres la operación de ingreso cuando vendiste. Y eso es lo que toma el impuesto sobre la renta. La evasión. Eso es lo que toma el impuesto sobre la renta para fiscalizarte. Porque si tú me reportaste que vendiste 10, entonces tú no me puedes decir que tus ingresos no fueron cero. Entonces, por eso cuando se habla de que el ITEVI hay una evasión, hace un año se hablaba de un 40%, no creo que eso se haya resuelto en un año. Entonces hay una evasión mayor en el impuesto sobre la renta, porque lo que hace la no declaración del ITEVI es que me oculta el ingreso del vendedor, de la persona que vende. Entonces, tú tienes que empezar generalizando prácticamente el ITEVI y poniéndole tasa cero a esos bienes y servicios que tú no quieres Profesor, afectar. y esta propuesta, que pensé que era eso que usted se refiere en principio, cuando usted habló de tasa cero, de quienes dicen, bueno, vamos a ponerle ITEVI a todo, incluso a la medicina. Ahora, lo ponemos en un nivel diferenciado. que no sea, que no lesione tanto. Pero yo estoy siendo más benévolo. Yo estoy hablando de tasa cero para ese tipo de servicios, pero también, y de hecho, en la reforma del 2012, creo que hubo un ejercicio en el cual a los seguros, a una serie de cosas, a los cafés, al chocolate, a muchas cosas, le pusieron ITEVI diferenciado. Vamos a cobrarle un 8. Pero el problema es que cuando se hace diferente, eso se presta a problemas. Es muy complicado. Si es lo que decían algunos, una sola tasa. Si en términos de administración... A toda igual. Y al que sea necesario, si hay que hacerle una devolución, se la hace después. En términos de administración del impuesto se complica demasiado. Entonces, por eso una tasa sola, a todo igual. Sí, y entonces yo ahí viene que grabo a tasa cero. O sea que si por ejemplo, una botella de ron tiene el 18 del ITEVI, entonces a una libra de carne yo le pongo tasa cero. Si no bien, ese es el caso. Ahora, quien me venda una libra de carne tiene que declarármelo. Claro, el renglón, por ejemplo, de los bienes alimenticios, ahí se presta mucho a eso en los supermercados, pero también las cadenas farmacéuticas. La medicina está exenta. Pero usted compra ahí perfume, corbata. Sí, no, entonces yo le pongo tasa cero. Ahora, todo el que me venda medicina y factura, en términos fiscal, factura, qué sé yo, una aspirina, cuesta 100 pesos. Bueno, el 18% son 118, pero entonces me dice que tasa cero. Y ITEVI, cuando tú calculas cero, pero está imputado. O sea, tú tienes incluido el bien en el impuesto, pero tú has decidido aplicarle tasa cero. Para que no venga y coloquen un perfume como que es aspirina. No, y además tú vas ahí a favorecer que tú dices, bueno, la medicina, primero, son bienes muy inelásticos. Aunque yo no tengo un centavo en el bolsillo, la pastilla de la presión tengo que comprarla. Tengo que pedírsela a alguien que me la dé. Vida o muerte. Exactamente, entonces tú dices, bueno, no lo voy a grabar. Ahora yo le pongo una tasa cero y tú tienes que reportarme, porque además yo voy a ver cuánto tú vendiste en medicina. Bueno, eso no tiene tasa, no tengo que reportarlo. Y hay muchísimas formas. Eso en el caso, por ejemplo, de los impuestos al patrimonio y a la riqueza en el país. Es 0,03%, 0,2% del PIB lo que cobro por eso. Bueno, pero aquí hay gente que se da el lujo de ostentar propiedades majestuosas de cientos de millones de pesos. No es justo. Y entonces que ese pague lo mismo que el que tiene. O gente que tienen grandes patrimonios en términos formales. Aquí todas las viviendas y todos los apartamentos
incluyendo el que yo vivo y lo que yo tengo, están subvaluados en términos de su valor de mercado para fines de calcular el IPI. Entonces, eso hay que entrarle, porque eso son manifestaciones de riqueza que tú Y no será, estás grabando. vamos a la pausa, pero cuando volvamos, porque muchos dicen, sí, eso sería posible, pero como aquí hay un déficit habitacional y el costo de un financiamiento para hipotecario es muy caro, quizás ningún gobierno ha querido marcharle a eso. Cuando volvamos, usted me va a responder esa parte. A la casa vamos de a los la pobres, pausa. Sí. El profesor Nelson Suárez nos está dando aquí unas explicaciones muy valiosas sobre la economía, el comercio y la recaudación fiscal, que siempre es un tema que todo el mundo sabe que es importante y que hace falta. ¿En cuánto anda la presión tributaria en República Dominicana ahora? La presión tributaria ahora mismo anda alrededor de 13.5. ¿Y en promedio en América Latina por dónde anda? 18. Aquí nadie ha querido marcharle a eso. Nadie, porque de hecho aquí normalmente la gente dice que paga mucho impuesto. Paga mucho impuesto exactamente quienes tienen que declarar impuestos. Por ejemplo, a propósito del pacto y de la mesa para discutir la reforma propuesta del gobierno, yo los otros días dije, bueno, pero ¿y quiénes me están representando ahí? Y lo primero que tienen que hacer quienes me están representando ahí, cada uno de declarar, ellos, es mostrar su declaración. A ver si tienen su cosa transparente. Su declaración jurada de impuestos de los últimos 5 años, porque tú no puedes estarme representando a mí en ningún sitio si tú no contribuyes con el tema del funcionamiento del Estado, si la mayoría de los que están ahí son gente que se han beneficiado del Estado en muchos casos, sí, porque cuando han estado le han sacado la mucho pregunta provecho al Estado. que le hice, o sea, se habla por ejemplo de ese IPI, impuesto a la propiedad inmobiliaria, porque se dice que después de cierto nivel del precio de una vivienda, apartamento o casa, ya hay que pagar ese impuesto, pero lo que hace mucha gente que dice no pone al día al valor de mercado el precio de su propiedad, porque dicen, bueno, voy a embromar, voy a tener que pagar. Y otros dicen, no, sería contraproducente porque aquí es un tema traumático para una joven pareja, por ejemplo, una familia, hacerse de una vivienda. Todavía aquí hay mucho déficit con eso. Sí, bueno, pero fíjate que la base legal del impuesto fue bien pensada en términos de que tiene un monto importante, que creo que llega alrededor de los 7 millones, 7.8, de ahí en adelante se millones. Sí, entonces tú pagas sobre la diferencia, ni siquiera sobre el monto total. O sea, si por ejemplo tu casa en principio costaba 5 millones y luego llega a esos 7 y tantos, no es sobre los 7 y tantos, sino sobre la el excedente. Si por ejemplo, si la parte que está exenta del impuesto es hasta 7.5 millones y tu casa vale 7.600, entonces tú pagas sobre los 100. O sea, que realmente ahora, ¿qué pasa? Eso que se hace de esa exención es exactamente para proteger esas propiedades de precios bajos o medios, para la clase media y la clase baja pueda acceder a un... Ahora, las propiedades grandes se están beneficiando de eso. ¿Por qué? Porque aquí tú te encuentras un apartamento de eso de la Sarasota, que valen 500,000, 600,000, 700,000 dólares, y cuando tú vas a impuesto interno, el valor fidedigno que ellos tienen es posiblemente de 200,000. Entonces, eso hay que transparentarlo. ¿Y a quién correspondería eso? Porque Catastro. A Catastro tiene que hacer un proceso de revaluación, un proceso de revaluación, porque yo en la casa que vivo tiene un valor posiblemente en impuesto interno de 1.200.000, 1.500.000. Porque hace mucho usted la compró. Ahora, si me la van a comprar, tienen que darme 5 o 6 millones de pesos. Entonces, ¿por qué yo no puedo? Entonces yo tengo que transparentar eso. A que me afecta y va a afectar a un grupo, no hay ningún tipo de impuesto. Pero el problema es que hasta el momento está en la voluntad y la buena fe de cada individuo. Y nadie lo va a hacer de manera individual. Porque nadie quiere asumir el costo político. No, pero además que incluso para la misma competencia, supongamos un comerciante y otro, que lo hace y llega a ese nivel de transparencia, quiebra. Ahora si lo hacen todos. Sí, entonces el Estado es que tiene la función de hacer que todo el mundo, como dice la equidad horizontal,
de que todo el mundo Entonces, debe pagar impuestos. entonces, Y hacer entonces, aplicar los principios de la equidad vertical. Cada quien debe pagar en función de su capacidad de lo que gana, contributiva. obviamente, es así. Quien gana más debe pagar más. Cuando yo tomo el ITEVI, por ejemplo, el ITEVI lo paga todo el mundo por igual. El tipo que vive de vender plátano en la esquina y el dueño de la gran empresa. Pagan el ITEVI igualito. Eso es un desequilibrio. Entonces, ok, ahí yo estoy haciendo horizontal. Para hacer vertical en el impuesto, entonces yo tengo que valerme de los impuestos al patrimonio, a la riqueza, de los impuestos sobre la renta y sobre todo de los impuestos sobre la renta de las personas. Entonces yo tengo que gravar. Aquí el impuesto sobre la renta de la persona física mayormente lo pagan los asalariados, que se lo retienen en la fuente, como dicen. Sí, porque no hay forma. Entonces una gran cantidad de profesionales que tienen muy buenos ingresos, no a declara. nivel, por ejemplo, de la medicina, a nivel de determinados negocios particulares, no declaran impuestos. Entonces, pero esa gente exige carretera buena, esa gente está exigiendo seguridad ciudadana, esa gente mismo exige. Entonces, si tú quieres exigir eso, tú obligatoriamente tienes que cumplir con la responsabilidad que te toca en términos del financiamiento. En conclusión, profesor, usted entiende que hay que corregir todas esas distorsiones primero antes de que sentarse a un diálogo por una reforma fiscal. Posiblemente si corregimos esas distorsiones no tenemos que sentarnos con nadie. Mejor todavía. Si no, ¿por qué? Porque yo lo que estoy haciendo, es más, yo voy a decir algo que lo he pensado mucho. Para mí, el principal pacto que hay que firmar en este país, y eso va a resolver casi todos los demás pactos, es un pacto por cumplir la ley y la Constitución. Si aquí firmamos un pacto, que nosotros digamos, bueno, vamos a hacer un pacto nacional en que vamos a cumplir la Constitución y las leyes, las que están. Yo no voy a meterme en modificar 13 leyes que ya van por 18 y posiblemente lleguen a 20, porque todo el que va a esa discusión entonces quiere meter una ley que le conviene a su sector. Sí. Entonces vamos a hacer un pacto nacional para cumplir la ley y la Constitución que están hechas. Muchas gracias, profesor Nelson Suárez, por sus orientaciones, siempre muy acertadas. Ojalá que alguien escuche esto, si se corrigen esas distorsiones, no es necesario ni siquiera sentarse a hacer ese pacto fiscal. A ustedes gracias, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.